Buenos días a todos ustedes, soy el doctor Miguel Don Gil, español residente en la actualidad en República Dominicana y académico de número de la Academia Dominicana de Genealogía y Heráldica. Es un placer para mí participar en este importante primer Congreso Internacional con mi ponencia titulada Relaciones de la Corona Española con la Capitanía General de Santo Domingo del siglo XV al XIX. Es un análisis sumamente interesante que pretende poder clarificar e identificar los elementos del proceso de cómo se fue construyendo la identidad nacional dominicana. Vamos a hablar en primer lugar de la llegada y el dominio de la Corona de Castilla a la isla de la Española y todo ese periodo de dominio que va del siglo XV al XVIII. En el año 1492 se produce el encuentro de América y el primer establecimiento de la Corona de Castilla con la expedición al mando de Cristóbal Colón en la isla de la Española. En la isla de la Española se estableció inicialmente todo el aparato administrativo, gubernativo de la Corona de Castilla. Desde la llegada de los primeros castellanos a finales del siglo XV, la isla de la Española hay que decir que no vivió un solo momento de sosiego o de tranquilidad. Ya en la segunda década del propio siglo XVI, el tesoro que obtuvieron los españoles del último rey de los mexicas, Moctezuma II, fue robado en las cercanías de las Islas Azores por el corsario francés Juan Florin. Durante toda esa centuria continuaron las acciones piráticas y corsarias contra el imperio de Carlos I y su hijo Felipe II, cuyo objetivo fundamental era debilitar el poderío económico de España y romper su monopolio ultramarino. Debe tenerse muy presente la política internacional y el orden mundial de aquel momento, y quiero enfatizar esto para entender las consecuencias que tiene en los territorios de ultramar de la Corona de Castilla. Durante los siglos XVI y XVII, los reyes de Castilla y Aragón estaban obligados a mantener una política exterior en Europa fuerte como guardiana del orden europeo y protectora de la Iglesia Católica. Para conservar este ritmo de gran poderío militar en Europa, trajo consigo que el control de los amplios territorios y de dominios que se controlaban por todo el planeta no estuviesen tan bien protegidos como debiesen, porque el gran centro o foco de atención en aquel momento era el control en Europa del escenario geopolítico. Por eso se aprovecharon de esta circunstancia extranjeros provenientes de Francia, Inglaterra y Holanda en buena medida. Una de las incursiones mejor conocidas es la del corsario Francis Drake, que fue la que emprendió en el año 1585. En ese año hay que decir que Santo Domingo no tenía mucha más población que Ribeira Grande o Santa Cruz de la Palma. El éxito en Santo Domingo era crucial para el cumplimiento de uno de los objetivos de la misión, atacar los asentamientos españoles en el Caribe. La ciudad era lo suficientemente importante para que su ocupación y saqueo proporcionase a la empresa fama. Las aventuras extranjeras que se llevan a cabo en el siglo XVI contra las posesiones de Castilla en el Nuevo Mundo eran en su mayoría emprendidas por la iniciativa privada. No será hasta la segunda década del siglo XVII cuando la participación estatal en estas empresas aumente. La construcción social de la identidad del pueblo dominicano comienza a construirse o constituirse a partir del siglo XVII. La Capitanía General de Santo Domingo, la primogénita de los territorios de ultramar, pronto quedó despoblada en buena medida y abandonada a su suerte, sus pobladores, como una plaza secundaria. Con todo, en ella se quedó un reducto de pobladores que sobrevivieron dedicándose a los hatos ganaderos, el corte de madera y los cultivos agrícolas. Paralelamente, en dicho siglo XVII de crisis económica, en la isla de la Española, que está en un contexto de cierto abandono o olvido, porque hay otras plazas más importantes, la isla se convierte en el último lugar que tomó importancia en la lucha imperial en las Indias durante ese siglo, las Indias occidentales. La región del noroccidente de la isla de la Española y una pequeña isla ubicada al norte de esta, la isla Tortuga, debido al comercio de contrabando que los vecinos del noroeste de la isla llevaban a cabo
pues se expide una orden real por la Corona de Castilla en el año 1604 titulada Las devastaciones de Osorio, aplicada en 1605. Por dicha orden fueron despobladas las ciudades de Puerto Plata, Montecristi, Vallajá y Yaguana, consideradas como focos de tráfico clandestino. Esto fue aprovechado por los enemigos de España, sobre todo los franceses, quienes con el paso del tiempo se convirtieron en los llamados bucaneros y una verdadera amenaza para la Capitanía General de Santo Domingo. Bien, el punto final lo tenemos cuando en junio de 1665 llegó Bertrand d'Oregon, quien la anexó oficialmente al Reino de Francia, esta isla, la isla Tortuga, dando también lugar a la creación de un nuevo gobierno protector de bucaneros y filibusteros en el norte de la Española. El rey Carlos II tendrá en el año 1697, por el Tratado de Ryswick, tiene que ceder esa parte noroccidental de la isla española a la Corona de Francia a cambio de la recuperación de otros territorios que había perdido en Europa. La gota que colma el vaso fueron los sucesos internacionales acontecidos a finales de ese siglo en Europa que dieron lugar a la Guerra de la Convención. En 1793 se inició la Guerra de la Convención entre Francia y España. Tuvo fatales consecuencias para España, dado que las tropas francesas ocuparon parte del territorio español al sur de los Pirineos. Se llegó entre ambos países al Tratado de Basilea, firmado el 22 de julio de 1795. Gracias a ese tratado, España logró la devolución del territorio ocupado por los franceses al sur de los Pirineos y a cambio tuvo que ceder a Francia el territorio de la Capitanía General de Santo Domingo, los hispano-dominicanos, que no entendieron por qué se les dejó en manos de los franceses, algo que les dolió mucho, como es comprensible. Se van a enfrentar a Francia, que es derrotada por el comandante Juan Sánchez Ramírez en 1809 en la batalla de Palo Hincado para devolver la soberanía a España de esta parte de la isla, pese a que, paradójicamente, la Francia de Napoleón por aquel entonces sometía a la España peninsular en la conocida Guerra de Independencia Española. Por ello, Núñez de Cáceres se vio obligado a acelerar sus planes y declaró la independencia el día 1 de diciembre de 1821. Pero este contexto sí que fue aprovechado por el presidente de Haití, que aprovechó esa coyuntura internacional para entrar en la parte española, y el 9 de febrero de 1822 Boyer entró en Santo Domingo, con lo que comienza una etapa de dominación de Haití que duró un total de 22 años hasta el año 1844, en el cual se reprimen a los hispanodominicanos. En 1838, estando Juan Pablo Duarte en Santo Domingo, crean con un grupo de discípulos una sociedad patriótica llamada La Trinitaria. Tras la caída de Boyer en marzo de 1843 se desató una lucha por el poder entre los sectores que estaban a favor y los que estaban en contra del nuevo presidente Charles Gerard Ayné. La Junta de Gobierno pondrá a Pedro Santana al frente de las fuerzas dominicanas que vencieron a las tropas haitianas. Pues vamos a ver el periodo de la independencia de la nueva autonomía de 1844 a 1861. La República Dominicana adolecía de lo siguiente: el temor a una invasión haitiana y a una situación económica que seguía siendo mala. Es en este contexto cómo se produce el hecho de que el presidente Pedro Santana, en su tercer mandato, sea el que ceda la soberanía de la República Dominicana, que se convierte en una provincia del Reino de España, y en este contexto se va a mantener entre 1861 hasta 1865. Hay partidarios de la idea de Santana y otros que no están tan a favor, y es lo que lleva a que se produzca o se inicie una guerra de independencia en contra de España en el año 1863. Esta guerra fue mal vista por la población española, dadas las bajas sufridas en la isla, y lleva a que la reina Isabel II decida revocar la anexión de ese territorio con la firma el 3 de marzo de 1865 de la anulación de la anexión por parte de la reina Isabel II. Os envío un saludo a todos.